Pues nada, como estaba comentando, tenía muchísimas ganas de que llegase este día, de poder charlar contigo. Además, hablar contigo y poder conocerte así un poquito más en persona para mí es muy, muy especial, porque la forma que tuvimos de conocernos fue a través de otra escritora, que es Ana Masago. Sí. A ver, esperaremos que se conecte, que seguramente que se conectará porque también tenía muchas ganas de verte. Hola, Busan Marc, muy buenas, ¿cómo estás? Mira, aprovecho un incisos porque Busan Marc se ha puesto en contacto conmigo porque hoy Mentiras que dan magia se ha vuelto a salir para la venta y él ha sido la primera persona que la ha comprado, así que oye, muchísimas gracias. Yo lo vi. Te felicito. Muchísimas gracias. Pues entonces en sí, con Ana Masago y con su increíble novela Hall, que además lo tengo aquí, que lo disfruté pues el año pasado, entonces nos pusimos en contacto y entonces gracias a ella, pues entonces me comentó sobre ti, sobre esa curiosidad a la hora de poder preguntar o ella que tenía, digamos, una pequeña inquietud sobre si el título del libro, Hall, lo pongo por aquí, ¿vale? Sí. Sí, Mi pronunciación es muy mala. Hola Antonio, muy buenas. no, Y entonces nada, me estuvo comentando que estuvo hablando contigo, que tú le estuviste asesorando, bueno, explicándole un poquito más, hola Karina, muy buenas, explicándole un poquito más lo que era. Y la verdad es que a través de esa unión, pues nos hemos conocido y como yo digo, cuando dos personas como tú y como yo, pues se unen gracias a otra escritora, gracias a otro libro, la unión que surge es muy especial. Y eso ha hecho que yo esté leyendo ahora tu libro, voy por la mitad, casi por la mitad, no puedo decir nada porque el tema de spoiler es complicado, pero bueno, intentaré decirte alguna cosilla de lo que me ha estado, causando tu libro. Y la verdad es que, bueno, cuando me dijiste está poder bien. hacer esta entrevista, yo encantado, y la verdad es que una gozada. Así que, Vini, perfecto. Si quieres, pues pues eso, presentarte nada con estos 5 minutos de bien quién eres o quién a nivel de escritor nos comentas, todo tuyo. Coméntanos. Bueno, para los que me conocen, soy Vini. Para los que no me conocen, Sí. soy Viniamín, pero pueden llamarme Vini. Hola, Mercedes. Mercedes es mi profesora, para que sepan. Es un encanto. Es mi profesora. Toda duda que tengo, sea escrita o existencial, va para Mercedes, para su WhatsApp ahí, para responderme. Y bueno, el año pasado, este año, terminé la novela, la que estás leyendo, que me llevó más o menos un año y medio por ahí. Y bueno, y ahí la publiqué. Yo diría que es mi primera obra oficial con un trabajo que considero profesional. Sí. Y espero que la gente le dé una oportunidad. Sí, ahora hablaremos un poquito más de la novela, pero antes, bueno, sí que nos gustaría, pues eso, pues saber un poquito más del Vini, escritor, y en sí, yo es una cosa que siempre intento preguntar. Mira, Karina dice que Mercedes es un encanto. La verdad, yo vi el directo de Mercedes hace un par de días con Antonio, que también está por aquí, y la verdad es que es una maravilla. Pues eso, ese pequeño inciso Sí. de Mercedes, de tu maestra. Yo siempre intento preguntar, o siempre tengo curiosidad por saber cuál es el libro que a cada escritor pues le ha abierto o le ha hecho pensar que sería bueno poder escribir. Y en tu caso, ¿cuál fue tu primer libro que recuerdas que te llenó tanto como para decir, ostras, esto de un libro es una maravilla? Hola, yo, Mari, muy gracias. El libro de Noah Gordon, El último judío, ese libro me despertó un poco la curiosidad por la historia, por el pasado, ¿no? Y me dio a entender de que se puede hablar del pasado con respeto, con cariño, y con el objetivo de que la gente lo pueda vivir a través de las palabras, ya que no pasó, ¿no? Y ese libro me despertó muchas sensaciones, entre ellas que me gustaría transmitir lo que él transmite en sus obras, especialmente en ese libro que lo tengo acá en mi casa desde que lo leí por primera vez. Es una maravilla. He de decirte que una de las cosas, y ya te lo digo ahora porque ha salido el tema, una de las cosas que más me ha sorprendido al leer tu libro, sobre todo en la parte en que Babu,
pues eso, narra un poquito más en primera persona, no voy a explicar mucho más, ¿eh? Pero me recordó muchísimo al médico, que también es de Noah Gordon. Claro. Y Bueno, el tema, digamos, sobre todo la parte inicial del médico, donde pues es más niño, pues esa visión, esa dulzura, esa forma que tienes de escribir, donde las emociones se entrelazan con la parte tan dura que es la esclavitud, la verdad es que me dio de lleno y en serio. Y hace muchísimos años que lo leí y fue lo que me vino a la mente. O sea que estoy completamente de acuerdo contigo porque si El último judío ha sido una inspiración, es que en serio, está. Yo creo que entre sus líneas está. claro, Estoy contigo. es que es muy difícil transmitir cosas, sucesos, por decirlos así, feos o malos, con palabras dulces. Es algo muy difícil de transmitir, pero cuando se consigue, creo que llegan más que las palabras agresivas. Entonces, eso fue lo que me hizo ver Noah Gordon, que realmente en algunas partes, por más que algo fuera duro, se podía escribir de una forma dulce que tocase realmente el corazón de las personas. Sí, tienes toda la razón. En sí, además, pongo en palabras mías unas cosas que me comentó Ana Masago, que estuvimos charlando, pues eso, enviándonos mensajes hablando de tu entrevista y de tu libro. Y una cosa que me dijo es que tiene una forma muy suave de escribir. No sé si fue específicamente esa palabra, pero muy tierna de escribir. Y yo creo que es una forma muy peculiar y lo que tú dices, muy ambivalente a la hora de plasmar una situación tan intensa con una forma de escribir tan sutil y que hace que sea agradable lo que en realidad pues, es una situación complicada. O sea que estoy completamente de acuerdo. Claro. Perfecto. Y en Es sí... que... no, decime. No, dime. Comenta, perdona. Que eso... Ese fue uno de los puntos que me costó más del libro, fue intentar darle un poco de dulzura a la maldad. Y no solo, los personajes son ficticios, ¿no? Pero la historia se merece un poco de respeto, ¿no? Quienes vivieron eso se merece un poco de respeto. Entonces, un poco de dulcificar, por decir así, no sé ni si existe esa palabra, pero Mercedes ya me corregirá, ayuda a que la gente tenga empatía con lo que sucedió y tenga empatía con las víctimas que estuvieron ahí involucradas. Correcto. En sí, además, como Karina es lo que dice, que la realidad es la realidad, que no se puede cambiar, pero que la manera de transmitir es lo que hace la diferencia, es lo que hace que puedas llegar a conectar Exacto. con algo que ves tan lejano como un suceso que sucedió hace tantos años. En sí, una de las preguntas que quería hacerte más adelante, pero es que yo creo que te la tengo que hacer ahora, es cuando tú escribías poniéndote en la situación de Babú, que es el niño pues esclavo que es, digamos, de raza negra, ¿qué tipo de sentimientos tenías hacia él o qué sí tipo de sentimientos tenías tú al ponerte en su piel? La verdad que en muchas situaciones me costó mucho escribirlo. O sea, era como que yo lo estuviese viviendo realmente ahí, ¿no? Y eso en algunos momentos me hizo parar de escribir porque, o sea, me estaba llegando, no la historia de él porque era ficticia, sino de que lo que yo estaba escribiendo sabía de que había sucedido. Entonces, pasarme a ese pensamiento de que fue realidad es lo que me cautivó más en la hora de escribir. Y varias veces me hizo parar. Voy a parar porque creo que es muy pesado. Es pesado a la hora de sentirlo, pero no a la hora de leerlo, porque la forma que tiene de exponerlo, la verdad es que es genial. Y ya, hurgando un poquito más en ese punto, poniéndote, digamos, en la situación en que, pues, Babú, que es en el momento que te ponías en su piel era complicado, ¿qué sentías cuando te ponías en la piel a la hora de que estabas escribiendo sobre los esclavistas? Porque es la otra cara y también tenías que ponerte en su piel de una forma u otra a la hora de escribirlo. Eso era muy difícil porque uno puede pensar qué haría en esa situación, ¿no? O sea, yo, blanco, ¿qué haría en una situación de yo tener el poder de oprimir a alguien?
Puedo teorizar, ¿no? Pero en definitiva, no sé si realmente haría eso, Sí, ¿no? sí, O sea, probablemente por mi esencia, por mi historia, etcétera, correcto. huiría totalmente de ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, yo como judío, los judíos también vivimos ese tipo de situaciones, Ujú. ¿no? De ser oprimidos y nos acusan de oprimir. Pero era una injusticia para la humanidad entera. Entonces no, pensaría que tal vez no tendría la fuerza necesaria como para luchar contra, ¿no? O sea, no me veo luchando en contra, siendo Sí, una especie físicamente, ¿no? Tal vez en esa época existían grupos en Inglaterra, en Francia, que estaban en contra de ese tipo de situaciones. Tal vez haría un poco más de fuerza en ese contexto ahí, ¿no? Pero no en algo activo, yo solo como revolucionario, no me veo, ujú. pero sin duda que no participaría, Sí, sí, no participaría de ser esclavista. claro. Porque en algún momento, ya sé que no directamente, pero cuando estabas creando esos personajes de esclavista, llegaste como a justificar esas acciones que llegaban a hacer para poder decir, oye, es algo, esto no lo haría yo, pero tengo que justificarlo de alguna manera en mi cabeza para que esto encaje. ¿Llegaste en algún punto a decir, ostras, pues podía llegar a ser posible? Por ejemplo, ¿tienes Pues algún ejemplo? sí, es decir, claro, sin entrar en trama, pero bueno, cuando algunos esclavistas, pues por ejemplo, al inicio, que están bajando del barco, no digo mucho más, ¿no? Y entonces pues tienen esa superioridad y ese desprecio hacia todos los esclavos que están en el barco y esa forma, digamos, esa forma de tratarlos, que son tratarlos pues como si no fuesen casi personas. Claro, eso está escrito así, entonces creando esos personajes tuviste que decir, bueno, es que es normal que hagan, que se comporten así por esto, por lo otro, como llegar a justificarlo algo que es tan despreciable como esa situación de esclavista. O lo viste con la Es suficiente que, distancia como para decir, vale, esto es una novela, es lo que tú dices, es ficción, y actuaban así, no, en ningún momento me he llegado a poner en su piel. es que, es que, es que yo quise transmitir la realidad. Ujú. Entonces, por más que me doliera, por más que sintiera dolor, eh, para transmitir la real, tenía que escribir realmente lo que sucedió y, y, y no conseguía verme reflejado en los blancos que oprimían, ¿no? Pero me daba vergüenza, o sea, sentía un poco de vergüenza putz, Y llegar a escribir eso. soy blanco y ellos son blancos, ¿qué están haciendo? Sí, ¿No? Pero siempre intenté tratar la realidad de, de esa situación. de, de esa situación. Y ahora pienso en la historia y es duro, es duro. Es muy duro. Yo creo que con todo lo que has tenido que documentar, todo lo que has tenido que leer, Sí, es complicado, porque sabes que estás leyendo no ficción cuando te estás documentando sobre esa época. sí, Y eso tiene que ser intenso. Tienes toda la razón. sí. En sí, Karina te pregunta si ahora que hayas escrito este libro, si te gustaría escribir alguna otra historia sobre algún personaje en especial de este libro. No entendí, disculpa, se cortó ahí. Así, que ahora, si te gustaría escribir o si habías pensado escribir otro libro donde detallases algo más de la historia de alguno de los personajes de este libro. Eh, no, creo que no. Eh, no. Me sentiría que estoy obligando al lector a leer el otro libro y que estoy obligando al lector cuando ve ese segundo libro a que tiene que leer el primero. Entonces, no me gusta mucho ese tipo de amarración, no sé cómo se dice en español, Enganche, amarración ¿no? o atadura. Sí, Eh, Podría sí escribir otra historia de ese tipo, pero no con los mismos personajes, no enganchando un libro con el otro.
Perfecto. Mira, O sea, es lo que opino ahora, ¿no? Capaz que mañana cambio, pero de momento no. Perfecto. Mira, tenemos aquí a Ana que nos está saludando. Dice que llegas tarde. Tú, Ana, nunca llegas tarde. Tú llegas en el momento perfecto. Hemos hablado un poquito de ti. Bueno, más que nada ha sido la introducción de toda la entrevista. Así que te damos la bienvenida, Ana. Porque gracias a ti estamos teniendo esta entrevista. O sea que eres protagonista. Y no me mate. Bien, pues en sí, además, en la parte del libro... Hola Marga, muy buenas. Marga, aprovecho que Marga será la persona con la que tenemos la entrevista la semana que viene, así que deseando charlar. En sí, además, con lo que comenta Karina de una segunda historia, el libro, una de las cosas que más me gustan y que más estoy disfrutando es que se cuenta la historia de Babú. Lo digo bien, Babú, ¿verdad? ¿Nunca me acuerdo? Sí, correcto. ¿Sí? Y luego ahí está intercalado con otras historias de otras personas que le dan una dimensión a todo lo que es tanto la historia de esas historias paralelas como esa época en sí, que la verdad es que es alucinante, porque cada una de las historias que vas leyendo casi las podrías leer de forma independiente y, como tú dices, como si fuese un libro aparte, y que está todo entrelazado con ese hilo argumental que es la esclavitud. Por lo tanto, yo te veo perfectamente escribiendo otro libro con otros personajes del mismo tema, porque yo creo que tienes ahí capacidad y una calidad como para hacerlo sin problemas. O sea, estoy completamente convencido. Pues bien, en sí, a nivel del libro, antes de entrar en los próximos proyectos, porque sí que me gustaría que nos comentaras, pues, bueno, qué más o menos que tienes en tu mente, sí que nos gustaría, o sí que me gustaría saber, y además también lo preguntó Mercedes, si no recuerdo mal, Martina, Exisdir, que más o menos, ¿qué es lo que te hizo decantar a escribir esta historia? ¿Por qué? Es que vivo en Brasil, ¿no? Y acá se ve a diario Sí. el reflejo de lo que fue la esclavitud, ¿no? Pero yo no lo veo, o sea, yo no lo veo personalmente, no veo que hayan problemas, pero en Brasil es un sentimiento muy fuerte que hay, ¿no? Realmente fuerte, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, en las universidades hay un número mínimo de negros que pueden entrar. ¿Que puede? O sea, ¿qué quiere decir? Que deben entrar. Que deben entrar. Para facilitar la inclusión. Por ejemplo, si hay 100 lugares para entrar en una carrera, ¿no? Para estudiar 100 lugares, 20 tienen que ser de negros, obligatoriamente, ¿no? Entonces ahí yo, que venía de afuera, pensaba, pero ¿qué sentido tiene? No tiene sentido, porque si lo ves desde el punto de vista de oportunidades, de estudiar y demás, vas a favorecer a los más pobres, a los que menos tuvieron oportunidades, no por color de piel, porque puede haber un negro rico. Correcto. No sé. Entonces, es curioso. Dije, bueno, ¿por qué? Y ahí me compré libros para leer sobre la esclavitud de Brasil, ¿no? Y ahí empecé a entender por qué que había tanto problema, ¿no? Por qué que realmente estaba tan en la piel de la gente acá. Y ahí dije, bueno, creo que voy a hacerles un homenaje, ¿no? Que si en algún momento lo leen, las personas de Brasil, sí. Sientan que alguien del extranjero vino, entendió su historia y las quiere transmitir, ¿no? Entonces fue lo que intenté hacer. Sí, sí. Yo creo que eso tiene un valor doble. El hecho que alguien que no lo ha vivido desde pequeño, desde el inicio, que quiera meterse en su piel de esa manera y poder reflejarlo, yo creo que es loable, que es doblemente satisfactorio por eso, porque implica, digamos, un esfuerzo mucho más grande para poder llegar a entender todo lo que has visto. Más, como dice Frank, que es interesante. Dime, perdón. Es que en un momento yo tuve que hacer lo que se dice acá, proceso selectivo. Tuve que contratar a algunas personas en la empresa donde trabajaba. Y en un momento vino una persona que era una persona de color, ¿no?
yo le dio color negro, lo que fuera, pero siempre con respeto. Y él era un estudiante, ¿no? Pero que trabajaba de portero. Sí. Entonces, era para tema de software, para programar software. Y estudiaba eso, pero él no tenía experiencia de trabajar de portero. Uh-huh. Y lo contraté, dije, contrato este. Y ahí vino el dueño de la empresa a decirme, pero contrataste un portero, yo preciso a alguien que sepa programar y me contrataste un portero. Y le digo, no te contraté un portero, te contraté oro. Porque si alguien trabaja de portero y está estudiando, uh-huh, y está esforzándose estudiando, entonces es porque es alguien que vale la pena. Y él vino, pero es bueno porque es negro. Y le digo, no te entiendo. Sí, sí. No, porque es bueno, porque así la gente ve que no hay problema, que nosotros contratamos negros. Y le digo, ¿por qué habría problema? Y ahí fue que dije, acá hay algo extraño. Sí. ¿No? Y ahí fui atrás, ¿no? O sea, tras el comentario de él, fui atrás. Y hoy en día, esa persona que contraté está dando conferencias de software alrededor de Brasil. Bueno, ahora no por la pandemia, pero antes estaba viajando y dando y conferencias y demás. Entonces, sí. Tuve razón en aquella época. No, sí. Como comenta, Mercedes, eso, que este género histórico que da para mucho, pero que el actor queda muy tocado, como dice Maro, que es una hermosa reflexión, pero sí, el tema este es muy complicado. Además, yo creo que incluso no somos conscientes de lo arraigado que lo tenemos, porque al estar explicándome esa situación a la hora de llamarlo color, pero con perdón, dentro del respeto y demás, que dices, claro, llega un punto que no sabes bien cómo tratar el tema, y yo, en mi experiencia, estoy escribiendo un libro de relatos con Julia Caso, y hay uno de los relatos que la protagonista es de color. Pues me pasé horas sabiendo o intentando averiguar cómo tendría que llamar, o sea, que describirla físicamente. Negra, no. De color, tampoco. De piel oscura, no. Afroamericana, ¿no? Te pones en la situación cuando llegas a ese punto de ver lo arraigado que está esta situación complicada y sí, no está normalizada. Y estoy completamente de acuerdo. Sí, y hasta el punto que me han dicho, pero vos no podés llamar constantemente negros a los negros en el libro. Te van a acusar de racista. Correcto, sí. Y le digo, no, porque ser negro o decir que alguien es negro no es racista. Es algo racial. Es el color de piel. Correcto. Entonces, si alguien me acusa de eso, es como si a mí me dicen judío, pero no es un insulto, es lo que soy. Ahora, si la intención es agredir, es diferente. Sí, es la intención. Pero ellos son así, entonces yo no tengo problema con que sean así. Uh-huh. Y ellos no deberían tener problema. Entonces, el problema está en que se usa esa palabra de una forma incorrecta. Entonces vamos a usarla de una forma correcta. Son negros y con todo el respeto del mundo. Entonces, por eso en el libro vas a ver negro, como si fuera lo más común del mundo, sí, porque es la realidad, no es un pecado, no. Por el contrario, es una bendición. Y además, ahora al decirlo esto, estaba pensando cuando estaba leyendo tu libro, y digo, es verdad, yo lo he leído en muchísimas ocasiones, pero en ningún momento me ha saltado o he dicho, ostras, ¿cómo lo dice así? No, ahora porque estamos hablando del tema, pero es verdad. Sale normalizado. No sé cómo lo has hecho, la verdad es que es una pasada. Pero lo has incluido tanto y tan bien hilado que es verdad, no, en ningún momento he sentido que estaba fuera de lugar. Como dice Ana, de color no, y es negro. Como dice, yo soy blanca, para mí no es un insulto, pues sí, tiene razón. Es que es la forma que tenemos a veces, quizá de enfocarlo o de malfocarlo. Y hay un detalle. Hay un detalle que no todo el mundo lo sabe, pero vos sabías Moisés de libros sagrados, uh-huh. La esposa que abrió el mar Rojo, la esposa de Moisés era negra y no tuvo problema de casarse, de tener hijos. La esposa de Moisés era negra. Uh-huh. Pronto. Entonces, ¿por qué yo voy a tener un problema? ¿Por qué otro debería tener un problema? ¿Por qué si la esposa de Moisés era negra?
Quizá el problema es a veces del que lo veo, del que lo intenta evitar, por decirlo así. Pero no. Tienes toda la razón. Es una situación que es compleja. Y en sí, cuando te estuviste documentando, ¿cuánto tiempo estuviste, pues eso, empapándote de esta historia? Yo pasé un tiempo, varios meses, leyendo tranquilo, sin prisa, libros, esto que te digo que compré sobre la esclavitud de Brasil. Sí. Los libros antiguos, los libros sagrados antiguos, también hablan de la esclavitud. Dicen que los negros iban a ser esclavos, como profecías. Y después lo empecé a escribir, y a medida que lo iba escribiendo, continuaba leyendo, a veces para validar algunas cosas específicas, algunas situaciones realmente habían pasado de esa forma. Y en algunas tuve que cambiar algunas partes porque no respetaban el contexto, no respetaban la historia. ¿Alguna curiosidad que te haya chocado de lo que estuviste leyendo en esta fase de investigación? Sí, tuve varias conclusiones que me parecieron muy curiosas, y una de ellas era que en cierto punto tenían miedo. Los blancos le tenían miedo a los negros. Sí. Porque tenían miedo que se rebelen. Primero tenían miedo que se rebelen, entonces intentaban que no coman para que estén débiles. Pero si no comían, no trabajaban para ellos y se morían y tenían que comprar otro, entonces era una especie de decisión curiosa que tenían que tomar. Sí. Pero les tenían miedo. Y los negros no sabían que ellos eran temidos. Ellos se sentían escoria, ¿no? Tratados como escoria. Y no sabían el poder que realmente tenían, ¿no? Eso, cuando llegué a esa conclusión, dije, pero se hubieran revelado antes. Sí. Karina, Azul Nocturno nos pregunta ¿cómo te sentiste cuando acabaste de escribirlo? ¿Cómo me sentí cuando acabé de escribirlo? Buena pregunta. Dije, lo primero que yo me pregunté fue, ¿será que a alguien le va a gustar? Eso fue lo primero. Pero después sentí alivio, como por un trabajo cumplido, como hice mi parte para mantener la historia viva. Y en realidad no estaba pensando mucho en mí, sino estaba pensando en la historia. Estaba pensando en ellos, bueno, espero que ayude, que les ayude, ¿no? Que la gente tome conciencia de lo que vivieron y sirva de algo. Sí. Alejandra nos pregunta si en algún momento las emociones te obligaron a parar de escribir. Sí, tuve que parar varias veces. Sí. Yo me imagino algunos puntos. Y no te voy a... Sí. Hubo algunos que evité escribir, que dije no lo voy a escribir, me niego a escribirlo. Sí. Entonces intenté, no sé la palabra en español, me sale, contornar. Escribirlo de otra forma para que no sea tan explícito, ¿tá? Como más sutil. Pero... sí, exactamente. Y en el final lloré. En el final se me caían las lágrimas también. Porque imaginaba esa escena, digo... Sí. Qué loco. Maru, pero tuve que parar varias veces. Sí. Maru ha comentado eso, que en algunos puntos tuvo que parar de leer. Justamente por eso, sí. Porque en sí... Y eso, comentando un poquito lo que nos dijo, lo que comentó Ana, al decir la forma que tienes de escribir, yo creo que ha ayudado muchísimo a la hora de que esta novela esté gustando tanto, porque al ser una situación tan complicada y que es una situación que se vive, pues el hecho de llevarlo como lo has llevado o como lo has traspasado al papel, que yo creo que es lo que hace que por un lado sea una maravilla leerlo, por otro lado que aprendas tanto. Y luego, pues eso, que aún así sabiendo todo lo duro que está sucediendo, lo podías vivir de una forma mucho más tranquila, por decirlo de alguna manera, porque era mucho más agradable de leerlo sabiendo lo duro que es, claro.
Y sabes que siempre tuve dudas de la forma en que estaba escribiendo ¿Sí? y de la prosa que estaba utilizando. Y yo creo que le debo haber preguntado más o menos unas 450 veces a Mercedes, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Y Mercedes me decía, sí, sí, confía en tu trabajo, Sí. confía en tu trabajo. Y yo creo que si no hubiera sido por ella, no sé si hubiera lanzado el libro, pero la forma de escribirlo, no sé por qué, me generaba dudas. Ujú. Pues yo creo que Mercedes le tienes que hacer caso, porque la conclusión o la obra que has generado, la verdad es que es una maravilla. Y como dice Ana, tienes una pluma muy especial, muy espiritual, y Amén. estoy contigo. Sí, sí. Porque, claro, con esta historia, con la que estabas explicando, eh, tan intensa se me ha ido la pregunta que tenía en mente, perdona. Con el tema de la historia. Perdona, ¿eh? Estaba comentando Te puedo, lo que has dicho. te puedo contar otra anécdota Sí, si por querés, que favor. me Y así llamó la mientras atención. engancho. En el 2018 creo que eran las elecciones presidenciales acá en Brasil, Sí. que en un programa de televisión le estaban haciendo una pregunta al que hoy es presidente, a Bolsonaro. Estaba haciendo una entrevista en un programa que se llama Roda Viva. Después, si querés, te paso el link para que veas en esa parte explícitamente. Y le preguntaron a él qué opinaba de las cotas esas que los negros debían entrar en las universidades públicas. Y él dijo que para él no tenía ningún sentido, porque si vos tenés 100 personas que tienen que entrar, 80 blancos y 20 negros, el blanco, número 81, ¿cómo se iba a sentir? Porque no podía, porque tenían que entrar negros, ¿no? Entonces, es una pregunta objetiva que es interesante pensar. Y ahí el entrevistador le pregunta, ¿pero cómo pensás pagarle la deuda de la esclavitud a los negros? ¿No? El entrevistador le pregunta eso. Y Bolsonaro dice, pero yo no esclavicé a nadie. No esclavicé, Sí. yo no esclavicé ninguém, dice él, ¿no? Y digo, pero es verdad, o sea, ¿por qué él tiene que pagar una deuda? Entonces ahí pensé, dije, bueno, parece que la historia todavía precisa saldar algunas Sí. deudas que hay con la esclavitud. Después de más de 120 años, parece que todavía queda algo en el aire que se precise hablar y conversar y que el presidente precise apoyar para que ellos se sientan mejor. Entonces, eso fue en el 2008 y ahí ya dije, acá hay algo extraño que sería Sí. bueno investigar, ¿no? De por qué razonan de esa forma. Por aquí tienes fans de tus Vini anécdotas, que lo sepas. Esta palabra hay que acuñarla. Vini anécdotas. Vini combina con mucho, Sí, ¿no? sí, sí, da mucho juego, da mucho juego. Sí, además Alejandra comenta eso, que vale la pena, que es maravilloso. Estoy de acuerdo. Pues lo que te iba a comentar que se me había ido era que cuando retomé el libro, estuve haciendo como un pequeño trabajo, porque yo hacía mucho tiempo que no leía novela histórica. Y yo leo muchísimo y de muchos temas, pero bueno, cosas así, yo creo que las últimas novelas históricas que leí fueron de Julia Navarro y que me encantan. Y entonces estuve pensando, ostras, ¿cuál fue la última que me leí? Y además, hola Gorrial Antonio, y que además fuese del tema esclavista. Y no supe, dije, ostras, creo que no he leído ningún tema de ninguna novela, que seguro que tiene que haber, pero no es un tema que ni que esté pues extendido, que haya grandes novelas de este tema que yo conozca, que seguro que tiene que haber, pero al menos a mí no me llegaron. Y el hecho de poder ver que tú, que lo habías escrito y que era este tema, pues me llamó muchísimo la atención justamente por eso, porque no había caído que este tema, que es un tema que es muy común, pues no tiene una bibliografía o un género literario tan amplio como al menos yo pienso. No sé si tú te has encontrado con la misma situación o sí que a la hora de investigar Sí, sí. sí que has visto más. Sí, no, concuerdo contigo. Inclusive yo tuve dificultades para encontrar libros en español, ¿no? Los que encontraba eran en portugués, porque por Brasil, Sí, pero libros alrededor del mundo en español o en inglés habían, pero en inglés no quise leer mucho porque hablaba más de la esclavitud americana y es diferente a la que trata el libro, ¿no? Cada país, cada imperio tenía su
su forma de tratar a los esclavos. Claro. Pero lo que sí me encontré de sorpresa es que en muchos libros, porque me había comprado uno para leer y apareció de casualidad, en muchos libros que hablan de la Revolución Francesa, hablan de la esclavitud. Entonces ahí entendí que en muchos libros históricos Sí. pueden inclusive tener partes que hablen de la esclavitud y no un libro exclusivo de esclavitud. Porque me encontré con el mismo problema que vos estás diciendo. Sí. No hay mucha literatura. Correcto. Sí, sí. Además es curioso y por eso me llamó muchísimo la atención tanto el libro, que lo estoy disfrutando muchísimo, como el hecho de poder hablar contigo, que es una auténtica maravilla. Y tus mini anécdotas me están encantando, en serio. Pues bien, me gustaría hablar mucho más del libro y sobre todo de algunos puntos. Hay una historia que ya te lo comentaré en mensaje privado que me encantó. Me encantó. Es muy dura. Entonces, claro, no me encantó por cómo esto, pero me encantó a la forma que tuviste de tratarlo. Pero no podemos hablar más porque ahí ya sí entramos en spoiler y esto ya sí que... Está bien, está bien. Eso lo tenéis que leer. Pero sí que me gustaría, pues eso, comentar un poquito contigo, pues los próximos proyectos que tengas en mente o las próximas novelas que hayas pensado. Tengo un libro ahora que estoy trabajando. Está terminado, pero todavía le voy a hacer algunos retoques, está en lectores cero, etcétera. Perfecto. Que es un thriller, Bien. pero no es un libro que probablemente lo publique. Mi editora me dice que lo publique este año, pero todavía no estoy convencido. Sí. Que sea el año que viene, ¿no? En mitad del año del 2022. Wow. Pero el libro que estoy escribiendo ahora es un libro que ya voy varias palabras, unas 30, 40.000 palabras. Es sobre la historia de mi esposa en UCI, tratando a los pacientes de COVID, porque ella es fisioterapeuta. Sí. y ella trabaja en la parte de ventilación mecánica, atendiendo a los pacientes, ¿no? Y Sí. ahora capaz que viste en las noticias cómo es que está Brasil, que está bastante mal en esa situación de la pandemia, y ella está ahí luchando y luchando y luchando. Entonces tengo pensado lanzar ese libro el año que viene, el 8 de marzo, en el Día de la Mujer, como homenaje a ella y homenaje a las mujeres, en que tienen una fuerza interior muy grande y que son las que nos pueden salvar de esta pandemia con ese tipo de trabajos que hacen. Entonces ese es el proyecto en el que estoy enfocado 100% ahora y que el año que viene ya tiene fecha para salir, que es ese. Perfecto. Oye, no puedo decir nada más que darte la enhorabuena por esa iniciativa, porque es perfecto. Yo leí hace tiempo un libro que es Abrazado a la muerte, que es de una persona que sufrió el COVID y sufrió, digamos, todo el trastorno que tuvo. Y la verdad es que es un libro muy, muy interesante, porque te pone en la situación de lo que sucedió a una persona que entró con el COVID y entonces quedó en coma, y todo lo que le sucedió y todas las situaciones que tuvo después, que si es un tema que queréis conocer, lo recomiendo. Si tenéis dudas sobre el libro, ahora no me acuerdo cuál es el autor, disculpadme, pero es Abrazado a la muerte, me enviáis un mensaje directo y os digo. Pero ese libro, la verdad, tiene que ser muy, muy, muy interesante y oye, te aplaudo porque es un tema que es muy intenso, es muy duro. Mi mujer es enfermera, así que es verdad que no trabaja directamente, pero es dentro del gremio, y entonces es una situación que es muy, muy compleja y muy intensa. Tienes toda la razón. Perfecto. Bien, Sí. ha aparecido por aquí Jesús, no sé si todavía estás por aquí. Me gustaría que te quedas un poquito más porque hay alguna cosa que te toca, no puedo decir más. Eso ya lo diremos, que es un compañero escritor también, que es muy, muy amigo mío. Bien, con estos proyectos que me has comentado, me parece perfecto. ¿Alguno del género histórico? Porque también es una de las cosas que nos habían preguntado. ¿Tienes pensado en retomar algo? Sí, creo que fue Ana que me hizo abrir un poco los ojos. Hola, Wiso. En ese aspecto. Sí. Y estoy pensando en escribir, pero ya es un poco para más adelante, ¿no? Sí. Sobre policíaca, ¿no? Novela negra, pero relacionado a simbolismos judíos y a la historia judía y eso, que es lo que yo sé de eso, ¿no? Es lo que estudio todos los días.
Entonces, que ese tipo de novela puede ser que atraiga mucho. Sí. No voy a escribir sobre temas históricos como el libro este que tú estás leyendo, Sí. relacionado a los judíos, porque es algo que extremadamente me duele y no consigo ni leer ni ver películas. Es lo que te Y no, es muy fuerte. Pero histórico, con el peso de este libro, sí. por ahora no he pensado en ninguno, pero creo que para mantener esa prosa Uh-huh. que utilicé en ese libro de la verdadera libertad, tiene que ser un libro histórico, con peso Yo creo que la parte de Noah espiritual. Gordon Tengo ganas de hacer. está muy, muy pegada. Yo creo que sí. Uh-huh. Con ese libro histórico, correcto. Sí. Bien, bien. Mira, aprovecho porque Mar me ha Y comentado... pero... No, sigue, disculpa. No, decime. No, que Marcos me ha comentado eso, que el libro que había comentado de Abrazado a la Muerte, que es de Daniel Gepard, que lo había comentado. Gracias. Uh-huh. Perfecto. Mercedes dice, recuerda la novela romántica para mí. No entendí Mercedes, la primera parte. la novela romántica para mí. Sí. No sé qué significa eso. Es que... Decir. No, es que... con Mercedes tengo un problema, tengo un dilema. Tenemos un dilema. Que ella quiere que yo lea novela romántica. Sí. Y yo no quiero leer novela romántica. Bueno. Porque hay contenido que no quiero leerlo. Que no lo puedo leer. La parte más Entonces le dije a ella que... Entonces le dije a ella que vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a escribir una novela romántica, que ya sé el tema, ya la tengo ideada, que va a ser el siguiente de cuando termine el año que viene de mi esposa, para que ella sepa qué tipo de novela yo puedo leer, así ella me puede recomendar qué novela romántica puedo leer que se adecue a lo que yo escribí, ¿no? Entonces ese es nuestro proyecto interno para que ella me pueda recomendar novela romántica y yo deje de ser intransigente. Perfecto, como de crecimiento de lector y escritor me parece perfecto. Claro, exactamente. Genial. Yo en sí, Mentiras que dan magia, hay gente que la tacha de thriller, otro de romántica y otro de intriga. O sea que por ahí ya podías tener un mix. Así que bien, perfecto. Sí. Sí que tienes para escoger. Pues nada, como dice Mercedes, lo esperaremos. Sí, no, lo esperaremos. Esta no hay que perdérsela, ¿eh? Pues ya tenemos bastantes libros para leer de los tuyos. Pues en sí, yo más o menos de las cosas que tenía para preguntarte ya están, como siempre, al final. Bueno, una pregunta que me hicieron, que es Exisbir, que es si en algún momento tuviste el síndrome de la hoja en blanco. No, jamás. Mira qué afortunado. Jamás tuve. No, jamás. Como te digo, tengo historias para escribir por años y años. Y es que Mercedes y Ana deben saber, cada situación que veo, que vivo, me da una historia para contar, para escribir, ¿no? Entonces nunca pasé eso, gracias a Dios. Y entonces es algo que infelizmente no lo puedo entender de algunos autores. Le puedo dar algunos consejos, ¿no? Le puedo dar algunos consejos cómo evitarlo. Oye, lánzate. Pero nunca tuve ese problema. ¿Qué consejo darías? Uno, tú tendrías para hacer un Vini consejo, vamos a llamar ahora. Danos un Vini consejo. ¿No? Vini consejo. Y temas. Por ejemplo, ¿querés escribir thriller, asesinato? Bueno, escribí el título del tema que querés abordar, ¿no? Que vas a escribir. No importa el orden, no importa lo que escribas, escribilo. O sea, me gustaría que asesinen en un cementerio a alguien. Y bueno, y en el capítulo 3 tiene que haber el policía se choca en el auto, cosas así. Y escribilo. Y había un profesor mío en la universidad que decía que siempre es mejor tener algo que no tener nada. Por más que eso que tenés no sea bueno. Porque a partir de eso que tenés podés trabajar mejor, ¿no? Entonces, escribí cualquier cosa, lo que se te venga a la cabeza, de lo que quieras escribir, y después lo vas arreglando y eso es más fácil. Sí. Entonces,
a veces lo hago y bueno, así fue que surgió el libro. Empecé a escribir algunos pensamientos y de repente escribí el libro. ¿Sabes cómo lo llamo eso? Porque yo me pasa eso. Yo, por suerte, tampoco tengo el síndrome de hoja en blanco. Y yo cuando estoy en una situación de que digo, ostras, a ver cómo me lo pillo, hago, lo que digo, el efecto yo-yo. Que es que escribo y luego borro la mitad. Pero luego escribo y luego borro la mitad. Y entonces, en ese ir y volver, digo, ostras, pues me ha quedado hasta bien y todo. Y chapó. O sea que hay que escribir. Claro. De tintas de amor hay que escribir todo. Es que es correcto. Es que a veces, para algunas personas, para mí no, para vos obviamente no, el borrar parece que duele, ¿no? Parece que o sea, estoy escribiendo y, ay, tengo que corregir, tengo que borrar, pero no quiero, no puedo, está mal. Algunos, por lo que yo he conversado, parece que les molesta. Capaz que ayuda a eso que estás diciendo, de escribir y borrar, escribir y borrar. Es el efecto como ahí avanzar. Las olas del mar que van haciendo así y luego el pozo que queda. Una maravilla, claro que sí. Mejor que quedarse en blanco. Es un buen consejo, lo voy a tomar en cuenta, es un buen consejo. Hecho, perfecto. Pues ahora sí, la pregunta que nos gustaría, que siempre pregunto a todos, que es ¿por qué tendrían que leer tu libro? Aquí hemos dicho muchísimas cosas y yo creo que si alguien lo duda, no ha visto todo el directo. Pero ¿por qué crees que tendrían que leer tu libro? Porque yo creo que es bueno para conocer una parte de la historia de la humanidad tratado desde un aspecto con respeto y retratado 100% el contexto, cómo sucedió, por más que duela leerlo y duela escribirlo, es historia. Entonces es importante para saber qué sucedió en una época y por qué algunas personas hoy en día sienten tanto dolor, como por ejemplo sucede en Brasil con ese tema, para entender el mundo, ¿no? Creo que esa es una de las razones por las que sería bueno que lo lean, y tiene esa diferencia que tú lo has dicho y que varios lo han dicho, que es el tema de la prosa y cómo está contado. Creo que es un plus importante, muy importante. Correcto. Porque le da calidad. Pero creo que es pensando en conocer la historia de otras personas que vivieron otros problemas que nosotros nunca los vivimos y probablemente nunca los viviremos. Por suerte yo creo que nunca lo viviremos y ojalá. Sí, tienes toda la razón. Aquí Ruth, tienes una fan, dice que grande eres. Por aquí estás llena de fans. Yo en sí... Ruth es una... Sí, el libro todavía no me lo he acabado, pero bueno, lo estoy disfrutando muchísimo. Y yo siempre, pues cuando me leo el libro de las personas con las que estoy haciendo las entrevistas y si me gusta, pues siempre me gusta poner un poquito el por qué lo recomendaría yo. Y yo en mi caso lo que estoy disfrutando más del libro, sin entrar en el tema de trama y demás, por supuesto que no voy a decir nada, es en esas pequeñas historias que se van contando, aparte de la forma, que es genial y que es sublime y que es muy delicada, como Ana nos ha comentado, pero yo estoy creciendo muchísimo con esas pequeñas historias que están acompañando la vivencia de Babú y que hace que tengas una dimensión tan amplia, pero al mismo tiempo tan cercana, porque vives las vidas de estas personas, pero son pequeñas vidas en el sentido de que son sus pequeñas vivencias, pero diferentes puntos de vista, y hace que tengas una visión tan global y una visión tan increíble de esa situación tan difícil, que la verdad es que lo estoy disfrutando, pero muchísimo. O sea que si yo tuviese que recomendar, es que sin lugar a dudas, porque es que estaréis viendo que cada uno de estos capítulos es un pequeño libro, y es una pequeña vivencia, y es una pequeña enseñanza, y es algo que deberíamos aprender y de todos. Lo que intenté fue poner de a cuentagotas, que en verdad serían los capítulos, sí, ponerle contexto a las puntas de las historias, ¿no? Porque, por ejemplo, se sabe que a los esclavos se los vendía, pero ¿cómo se los conseguía? ¿De dónde los obtenían? ¿Cómo los comercializaban? ¿Cómo los llevaban de un lugar al otro? ¿Qué hacían cuando llegaban ahí? ¿Cómo viajaban? Entonces, todo ese tipo de preguntas que yo me hacía a la hora de querer averiguar sobre el tema, era lo que quise transmitir en el libro. Sí. Y cómo la forma en que encontré era con eso que tú estás diciendo, con las historias así paralelas. Creo que acertaste de lleno, porque si eso lo tienes que explicar en una única historia,
yo creo que hubiese sido mucho más complejo, a lo mejor digamos más denso. Pero al haber utilizado, yo creo que ha sido una inteligencia brutal, porque estás explicándolo todo, pero lo estás sazonando. Es como si estuvieses viendo un diamante que está todo lleno de pequeñas aristas, y entonces en cada capítulo te estás fijando en uno de ellos y te estás creando la imagen de todo lo que quieres contar, pero sin darte cuenta, sin estar haciendo, digamos, un A, B, C por todos los pasos, sino que estás viendo diferentes puntos y te está haciendo la imagen global de todo, pero de una forma, la verdad es que enriquecedora. O sea que estoy contigo, la verdad es que chapó. Perfecto, perfecto. Gracias. Genial. Pues ahora mismo, pues a mí me gusta acabar estas pequeñas entrevistas con algunas preguntas así un poquito más sueltas y con algún detallito más. Y entonces, como pregunta así, pues más fuera ya de tono, me gustaría, además tú que tienes tantas ideas y que tu cabeza está siempre a 100, como nos comenta Mercedes, Ana, y Ruth y demás, si tú estás en la calle caminando y te viene una idea espectacular, pero no tienes forma de apuntarla, ¿qué haces? Sigo caminando. ¿Y te acuerdas? No. Si me acuerdo en otro momento, Sí. escribiré o algo. Pero no me preocupa, porque las ideas van y vienen constantemente, ¿no? Entonces, si estoy ocupado, sigo con la vida. Si no, que me ha pasado, ¿no? Intento trabajarla hasta llegar a un lugar donde pueda escribirlo, ¿entendés? O sea, intento que el pensamiento no salga de mi cabeza. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, un asesinato en un cementerio. Digo cementerio porque tengo Ana en la cabeza, ¿no? Del libro de ella. Ahí digo, bueno, un asesinato en un cementerio. Ahí tengo 5 cuadras para caminar. Ahí digo, bueno, cementerio, ¿cómo sería el cementerio? Cuando llegué al lugar escribo cementerio, asesinato, etc. Entonces intento que no se me salga de la cabeza. Sí. Me pasó que me interrumpen, Hola, Ángel. tengo que hablar con alguien y perdí la idea. Ya. Pero no me molesta porque sé que otras van a llegar. Sí. Yo al menos me queda esa parte porque yo no consigo retenerlo. Yo tengo muy mala memoria. Entonces me acuerdo y digo, ostras, a lo mejor estoy sacando al perro. Digo, wow, esto es perfecto. Llego a casa y ya está, ya se me ha ido. Entonces tengo la esperanza de que al menos sea mejor. Retenela pensando, ¿no? Retenela pensando constantemente hasta que pases el perro y cuando vuelvas ahí Pero es difícil porque vas a estar media hora pensando en lo mismo, cruzando la calle. Muchas veces estoy repitiéndomela, pero como que se acaba degenerando de una manera que no sé si es como el efecto jamón y monja, no sé si eso lo conoces. Tú dices muchas veces jamón, no. y acabas diciendo monja. Pues es eso. Entendí. Pues a mí me pasa lo mismo. Digo, ostras, tengo la idea, la empiezo a repetir en bucle para no olvidarme y yo cuando llego a casa digo, esta idea o es la misma y es muy mala o en algún punto se me ha pasado a monja y que era, no lo sé. Una cosa muy rara. Pero bueno, siempre lo pregunto a ver, pero bueno, esa idea al menos me la quedo. Bien. Y ya para acabar, para casi acabar, te comenté, pues eso, que para pues, favorecer un poquito el tema de los escritores que son autopublicados, pues me gustaría que me recomendases algún libro de autopublicado que creas que me podría gustar. Scholl, ya lo leíste, ¿no? Ese ya. Te puedo decirte, por ejemplo, voy a nombrarte 4 libros. Perfecto. Uno no lo leí, pero lo quiero leer. De más o menos género diferente, creo que son. Fantasía, que lo leí de Francisco Rosell, que es La ciudad cambiante, vale. Que me gustó mucho porque tiene una racionalidad muy grande dentro de la fantasía. O sea, tiene toda una lógica muy, muy increíble dentro de la fantasía. Perfecto. Después el de mi editora, que parece que estuvieras, es muy curioso, pero parece que estuvieras leyendo Danza, de la forma en que escribe, que es el bosque de los hombres olvidados. Vale. Es un muy buen libro. Creo que lo leíste, pero lo voy a nombrar, que son los libros de Frank, El lugar donde los equilibristas descansan,
Es un libro, es una trilogía fuerte, Sí, ¿no? muy intensamente. Eh, es intensa, es muy curiosa, te hace pensar. Yo como Creo que psicólogo vale me la estoy... pena porque es algo distópico, es algo fuera de los Sí, padrones, ¿no? Y uno que voy a leer después de que estoy leyendo actualmente es de Alejandra Díaz, el libreto, sí. que me tiene muy ansioso por leerlo, que lo tengo ahí, lo obtuve de Amazon. Y ese espero leerlo pronto, seguramente me va a gustar. Sí, sí, ese también. Pero bueno, ahí ya di un par de nombres. Sí. Perfecto, genial. Pues apuntados quedan. Y genial. Y ahora sí, me gustaría pues de recomendarte alguno. Y yo en tu caso, yo te recomendaría El discípulo de Yahvé, que de mi compañero Jesús, que se había conectado hace un rato. No sé si te suena. Ya ve. Es un libro Claro. histórico y es un libro que unifica la parte de la religión, la parte de la historia y una parte ética muy potente. Y además la prosa. Sí, Yahvé viene del tetragrama, que son 4 letras en hebraico, que es el nombre verdadero de Dios, Sí, que son, las letras son Yud, Hei, Vav, Hei, que los judíos no nombramos el nombre porque simboliza lo ilimitado, correcto. entonces para no limitarlo en palabras no lo nombramos. Y probablemente el discípulo de Yahvé debe ser discípulo de Dios, ¿no? Por el título, Correcto. lo Sí, sí. pienso. Entonces, imagino que sí, voy a leerlo. Voy a Te lo leerlo. dejo por ahí como recomendación. Oye, me ha encantado Ah, esta mini anécdota, ¿eh? Me ha encantado. Esta me la apunto. Yo creo que ha sido la mini anécdota del día. Y luego ya sí, para acabar, yo en Mentiras que dan magia hay un personaje muy curioso que es Abel y que tiene una forma muy curiosa también de ver el mundo y que en las entrevistas pues siempre las acabo con una pequeña frase. Y entonces yo te voy a decir una frase de que si te le dijese este personaje, este tal Abel, en base a que el mundo lo forman 2 tipos de personas. Y tú me vas a tener que decir qué tipo de persona crees que eres. Yo no te voy a decir qué significa cada una de ellas, pero me vas a decir está cuál bien. es la que tú crees que podría ser. Si yo te pregunto, o si yo te digo, perdona, que en el mundo existen 2 tipos de escritores, los de piedra y los de arena, ¿tú cuál crees que serías? De arena. De arena. ¿Por qué? ¿Qué te sugiere? Porque, porque la piedra, si bien la piedra es algo que tiene un poder muy grande Uh-huh. en el fondo, es algo que tiene una alma muy grande en el fondo porque de la piedra puedes hacer fuego, ¿no? Entonces algo que tiene oculto, Sí. muy Uh-huh. oculto, es algo rígido y duro. Y ser rígido y duro en la escritura, en el mundo, a veces puede traer problemas. Uh-huh. Entonces la arena es algo que viaja y va de un lugar al otro, pero si se junta con más arena es más fuerte. Entonces creo que pegando un simbolismo que tal vez no tiene nada que ver Me ha con lo que me estás encantado. Yo diciendo, te lo ¿no? compro, este simbolismo, me ha encantado. Mucho Eh, mejor que el que me haya pensado yo. ahí ves cómo se me ocurren historias No, así, de nada, ¿no? es que tú... Pues yo Elegiría arena. cuando estaba pensando en ti y al estar leyendo tu libro, yo también he pensado que serías más de arena. Yo te voy a decir ahora qué significado le daría este... Está bien, está bien. En sí, los de piedra o los escritores de histórica de piedra serían los que escriben los sucesos tal cual sucedieron, de una forma estática. Mm, Y los de arena son los que describen los sucesos tal cual se sintieron, de una forma más, pues más de sentimiento, más voluble. Y en sí es como yo estoy sí. viviendo tu historia y con lo que me has explicado ahora, pues entonces ya eres 100% de arena, pero fijo. Creo que sí, 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 sí. Me gustó la explicación, me gustó. Sí, sí, es un pequeño guiño a este personaje del libro. Sí, Ruth dice eso, que muy buena pregunta y muy buena respuesta. La respuesta, la verdad, es que le gana la pregunta. Estoy contigo, Ruth. Perfecto, pues oye, la verdad es que se nos ha hecho una hora. Yo te dije, en media hora así ya estamos, pero es que hablar contigo es una maravilla. Entonces nos hemos ventilado No, una hora entera. Así que ya para acabar, pues eso, aprovecho para que pues comentes
alguna cosita que quieras decir. Ay, perdona, ¿y dónde pueden conseguir tu libro? Perdona, que se me había olvidado la pregunta más importante. En Amazon. Tengan Uh-huh. fe, o en Google colocan Uh-huh. el nombre, La Verdadera Libertad, pero en Amazon. Libertad. Yo lo publiqué ahí, es lo más fácil que hoy en día creo Sí. que los autores independientes tienen. Uh-huh. Perfecto. Pues nada, haceros con el libro, yo lo estoy disfrutando, muchísima gente que lo ha leído por aquí dice lo mismo. Y este pozo de sabiduría de Vini es que la verdad es que es una auténtica maravilla, y ver reflejado todo lo que hay entre sus líneas, pues la verdad es que es una auténtica gozada. Pues oye, tienes este último minuto por si quieres decir alguna cosita más para toda la gente que nos está viendo. No, yo solo quería agradecerle a todos los que están mirando, viendo, Sí. que yo no consigo, no quería mover mucho el celular para ver lo que estaban diciendo, pero si alguien tiene alguna pregunta, decirme algo, lo puede hacer por privado. Y quería agradecerte a vos por el tiempo, que en verdad me gustó mucho hablar contigo, que siempre veo tus directos y veo el psicólogo detrás de las preguntas, de los pensamientos, y que sigas así, que yo creo que el trabajo que haces es muy rico para tanto los lectores como los escritores, y que bueno, yo, como probablemente todos los que están aquí te han visto y te verán, seguramente estarán muy agradecidos, y estoy agradecido por tu tiempo, que es un tiempo valioso. Así que bueno, quería dedicar mi último minuto a eso. A ti. Muchísimas gracias, Vini. En serio, para mí es una gozada. Pasar estos ratos, yo la verdad es que lo disfruto muchísimo, y lo que tú dices, el hecho de poder, pues entre todos, ir charlando, ir conociéndonos y tener esa pequeña visibilidad, yo creo que es importante, y si no lo pasamos bien, pues entonces muchísimo mejor. Pues oye, muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado. Y nada, cualquier cosita lo podéis contactar con él, podéis contactar conmigo para cualquier cosa. Y nada, todo esto queda grabado en el Instagram para que lo podáis ver y disfrutar. Y lo dicho, darte mis gracias por el libro que has escrito tan increíble, por los libros tan maravillosos que vas a escribir y que ya nos has adelantado. Y nada, y por estos Vini consejos que nos han gustado tanto, que es una maravilla. Bueno, muchas gracias a ti y a todos. Nos vemos.